bienvenidos a este nuevo episodio del Lobocast. Mi nombre es Sabrián Snipe y soy integrante de la editorial en Wattpad de AlphaGrow. Hoy hablaremos sobre cómo crear un mundo literario. Sin embargo, empezaremos aclarando algunos conceptos. Comencemos. En primer lugar, tenemos que saber que le llamamos mundo literario al ambiente o contexto en el que se basa nuestra historia. Por ejemplo, un mundo similar al nuestro, ya sea en tecnología, economía, sociedad u otros aspectos más avanzados o incluso menos avanzados, como lo sería una época medieval. En realidad, incluso si hacemos una historia pegada a nuestra realidad, ya sea sobre el pasado, presente o futuro, hay aspectos que se deben saber para una mayor coherencia, es decir, tener en claro la geografía y el tiempo que se basa, la cultura, las rutinas, las tecnologías, etc. Por otro lado, en un mundo más fantasioso en el que debemos de entrar en más detalle, los cuales veremos a continuación. Primero, tenemos que declarar el tiempo en el que se basa nuestra historia, un lapso o fecha concreta. Incluso hasta podemos hacer una línea de tiempo para mayor facilidad, sin importar si la historia pasa en una semana o en un año. Luego de aclarar la región y la geografía en la que se basará, se puede crear de la nada o puede referirse a un lugar real. 2. Después pasaremos a aclarar el gobierno, las reglas y las leyes. Esto porque así se define lo prohibido, y si nuestra historia va de que el protagonista quiera romper un sistema opresor, debe hacer algo prohibido para mejorar la situación. Un ejemplo es la película y el libro de los Juegos del Hambre. Sin embargo, si nuestra historia no va de eso, no será necesario ahondar en detalle. De la mano están las jerarquías y los grupos sociales, que es prácticamente hacer una pirámide social sobre quién tiene más privilegios, sobre cómo funciona el mundo, etc. Puede haber mucha distinción o poca, o simplemente sin clases sociales. Finalmente estamos creando nuestro propio mundo. 3. Guerras y armas. Ahora pasamos a un aspecto el cual dependerá del género a escribir, para saber qué tanto andaremos en él. Es decir, casi siempre en la fantasía o en la ciencia ficción, donde las guerras son más presentes. Por lo tanto, si nuestra historia no es de un género similar a esto, es poco probable que se mencione la guerra. Sin embargo, si tenemos que usar este aspecto, se debe aclarar los bandos que pelearán, la razón por la que pelean y quién gana. Para la parte de las armas, es más bien definir qué tipo se usa y en qué cantidad. Además, quién tiene acceso a esta. 4. La historia o el pasado es la parte fundamental de cualquier historia, porque es la razón del conflicto interno del personaje y el inicial, es decir, el problema que hay al inicio de la historia. Este pasado se revelará cuando sea más factible, es decir, ya sea si es mejor al inicio, al final o en medio, lo que sea mejor para la comprensión lectora. Puede incluirse por fragmentos poco a poco o se puede dedicar capítulos completos a este. Puede ser mostrado de muchas formas, pero debemos recordar que su aparición sirve para brindar información. 5. Idioma, tecnología y comunicación. Dependerá mucho del tiempo y del lugar en el que se basa la historia, para saber el idioma principal que se habla en la historia y el tipo de comunicación, cartas, teléfono o algo futurista. 6. Cultura. Si nuestra historia es apegada a la realidad, aquí no será necesario alterar ni ahondar mucho, pero si queremos escribir algo de fantasía, esta parte tiene varios subsistemas que son necesarios tener claros. A. Nacimientos, muertes y matrimonios. Saber si hay un ritual o tradición cuando estos se lleven a cabo. B. Arquitecturas y arte. Sobre la primera es aclarar cómo es la arquitectura común o más usada en el lugar en el que nos vamos a basar. Sobre las artes, sé más bien saber cómo se lleva a cabo. Depende mucho del contexto histórico y si son pagadas. Por ejemplo, si pagarían por una pintura o quién lo haría. C. Moda y deportes. Para la moda es saber qué es lo que se usa más, por ejemplo, ropa más usada, y para los deportes debemos aclarar lo mismo que con las artes. D. Festividades, mitos y creencias. Aquí es más
como la parte de los matrimonios. Se trata sobre las tradiciones llevadas a cabo por la gente de nuestra historia. 7. Valores y moral. Aquí es más individual con los personajes, el cómo ven el mundo y cómo son con este. 8. Educación, economía y trabajo. Leyes laborales. Esta parte, al igual que la cultura, no debe tener mucha relevancia, si algo apegado a la realidad. Sin embargo, si lo creamos desde cero, tendremos que ver cómo es la economía y la educación. 9. Rutinas y comportamientos en general. Simplemente tener claro cómo se mueven los personajes, cómo viven su día a día, ya que es diferente una cotidianidad de un mundo futurista a una medieval, incluso algo apegado a la realidad. Es diferente el comportamiento de un país como México y uno como Rusia. 11. Por último, la magia. Aquí es más sencillo de lo que parece. Solo necesitas 6 aspectos para ser creada. Reglas de magia, tipos de magia, límites físicos, mentales, morales. Depende de qué tipo de magia se vaya a usar. Causa y consecuencias del uso de la magia. Y historia de la magia y quiénes pueden hacer la magia. Eso ha sido todo para este capítulo. Recuerden que para hacer un mundo literario solo debemos tener paciencia y rellenar los anteriores datos. Cada quien dirá qué tanto ahonda en cada uno de los aspectos. Ha sido todo un placer compartir esto con ustedes. Mi nombre es Adrián Knight y los invito a suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!